realmente, difícilmente ya nos estamos imaginando cómo está el paciente por lo que nos dice, ¿sí? Sí, a veces sí quisiera acabarle de escuchar los pulmones, pero si lo veo que está tosiendo, si me dice que tiene fiebre, que tiene una expectoración de color asalmonado, no necesito escucharlo. Yo sé que ese paciente tiene una tromboembolia pulmonar, que los pulmones se van a escuchar completamente velados, tiene unos estertores bilaterales. Sí, no necesito escucharlo. Con que me diga, pues fíjese que tosí, fíjese, salió color salmón. Oh, ya, tromboembolia pulmonar, ¿sale? Entonces es muy importante esto, ¿sí? Darle el peso específico a esto. Entonces, por eso yo les digo, se tiene que ganar la confianza del paciente. ¿Por qué? Porque lo tienen que interrogar. Interrogar es sacarle cosas de su vida, ¿sí? Y cosas muy personales, ¿no? Entonces, esto ya lo venimos haciendo desde hace 2 siglos y lo hemos ido refinando. ¿Y qué hemos perdido? Y los digo así, con este franco sentimiento. ¿Qué hemos perdido o ustedes qué han perdido? Ahora todo es por mensajito, ¿no? Ustedes son las personas más rápidas para escribir un mensaje, para armar grupos de WhatsApp y cuando se sientan a platicar en persona, con el celular en la puerta o guardado. Ahorita no, por tiempos de COVID, ¿no? Pero ¿cuándo lo hacen, jóvenes? ¿Sí? Es un arte que han perdido. ¿Por qué? Por la digitalización, por la tecnología. Y eso es algo que debemos de recuperar. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿sí? Somos seres sociales y tenemos que saber interrogar a nuestro paciente. ¿Sí? Nos tenemos que ganar esa confianza. Entonces, y ahora, pues bueno, tenemos la historia clínica moderna que se elabora entre uno o varios médicos, ¿sí? La doctora Farragosa y Laconia decían, no caer en los extremos, ni en que esté muy larga, ni muy corta, ¿sí? Sino exacta sobre lo que vamos, ¿sí? Debe ser universal. Si yo la leo en México, debe de poderse leer en Estados Unidos por el mismo paciente, por otro médico, ¿sí? Identificar que lo que yo le escribí que pasó en México lo entienda en Estados Unidos, ¿sí? Y obviamente es un documento legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a poner todo lo que le pasó a mi paciente, ¿sí? Y obviamente va a tener una repercusión, ¿sí? Ah, es que el paciente tuvo una herida de bala por una agresión, entró por el quinto y sexto, en el quinto espacio intercostal, tuvo un orificio de salida, bla, bla, bla. Entonces tienen que hacer una descripción perfecta, ¿sí? Y entonces en 1969 Witt describe el expediente clínico sin dejar de lado ningún dato del paciente. Entonces esto es muy importante, que no podemos, por muy sencillo que sea el dato, no podemos dejarlo de lado, ¿sí? Todo lo debemos de incluir, ¿sale? Ahí está. ¿Qué tipos de historia clínica tengo? Para esto, ¿quién sabe cuál es la norma oficial mexicana para el expediente clínico? ¿No? ¿Nadie? Sale. Ah, Tarea. sí. La No, van a 004. Doctor. ¿Cuál es? 004. NOM SSA 004, ¿sí? Porque hay 004 para muchas cosas, pero tiene que ser de la Secretaría de Salud, ¿sale? Entonces es muy importante que quiero que la descarguen. Todos descarguen su norma oficial 004 del expediente clínico. Antes, ¿cuál era? ¿No? Bueno, antes era la 168, pero ¿por qué cambiamos a la 004? Por esto, por la digitalización y la tecnología. En el 004 ya incluye todo el expediente clínico electrónico, ¿sí? Ya no solo el físico, el que podemos palpar en papel, sino el que podemos tener en nuestra computadora en una base de datos, en un disco duro, ¿sí? Para poderlo descargar donde sea. Entonces, la nueva norma oficial mexicana, que tiene pocos años de haber entrado en vigor, la 004, ya contempla esto.
Y ahorita, cuando ustedes hoy la descarguen y la lean, se van a dar cuenta que cada apartado tiene su importancia, ¿sí? La historia clínica pediátrica, la historia clínica de urgencias, la historia clínica ginecobstétrica, cómo debe estar conformado, ¿sí? Dónde debe llevar el nombre, dónde debe llevar la fecha, dónde debe llevar los signos vitales, no llevar abreviaciones, todo eso, ¿sí? Para que vean que todo lo que nosotros escribimos tiene una repercusión legal. Por eso quiero que descarguen, ¿sí?, la norma oficial mexicana 004 de la Secretaría de Salud para que la lean, ¿sí? Y la vamos a comentar el jueves en clase para que vean todo lo que debemos de cuidar nosotros como médicos en México, ¿sale? Y entonces, dentro de los tipos de historia clínica, pues es muy importante el interrogatorio. Y dentro del interrogatorio hay que hacer hincapié en algo que es de relevante importancia, ¿sí? Que es la tribuna libre, jóvenes, ¿sí? Es la libertad absoluta para que el paciente explique su enfermedad. Ustedes le tienen que dar plena libertad al paciente, ¿sí? ¿Qué es esto? Que el paciente les diga, a ver, ¿qué le pasa? Pues fíjese que me duele la cabeza. ¿Desde cuándo le duele? No, pues fíjese que empecé ayer, que me discutí con mi familiar y me empezó a doler aquí y acá, pero fíjese que también hace 2 días tuve diarrea y tuve vómito, pero también me dolía mucho al orinar y entonces el paciente empieza, él en su orden, en su cabeza, les empieza a soltar una bomba de síntomas, así, molestias para orinar, dolor de cabeza, náusea, vómito, y ustedes, ¿sí?, en su afán de ser objetivos, ¿sí?, pues van a estar no con su celular, sino con su plumita y su libretita y están captando todo, ¿no? A ver, el paciente dijo que tuvo diarrea, que tuvo tos, que tuvo, y lo van apuntando, ¿sí? Y lo van captando, ¿sí? Y lo tienen que ir apuntando, jóvenes. ¿Por qué? Porque eso los va a hacer hábiles, ¿sí? Los va a hacer muy hábiles. Entonces el paciente, él en su orden, ¿por qué? Porque para él lo más importante es la molestia de ahorita, no la de ayer, no la de antier, la de ahorita. Pero a lo mejor para entender la de ahorita es importante entender la de la semana pasada, ¿sí? Y eso es importante para nosotros, no para él. Entonces ustedes tienen que darle una tribuna libre al paciente y que el paciente nos explique todo. Ya que una vez nos dijo todo, hasta de a qué le sabía el arroz, ¿sí? Ahora sí, vamos a ordenar lo que nos dijo, ¿vale? También tenemos el interrogatorio de urgencia. ¿Por qué? Porque es un paciente que llega a un servicio de urgencias y no te vas a poner, a ver, platiquen, ¿tiene todas sus vacunas? ¿Nació por parto? Y es un monito de 30 años, o sea, no se va a acordar si nació por parto o por cesárea en el momento, ¿sí? Él va porque tiene una fractura expuesta. Ok, ¿qué me interesa? Mecanismo de lesión, ¿qué le pasó? Iba en un carro, en una moto, en una bicicleta, traía seguro, traía casco, traía cinturón, iba usted manejando, iba enfrente, atrás, salió volando, con qué golpeó, que se incorporó, no se puede incorporar, perdió el conocimiento. Eso es lo que me interesa, el momento, ¿sí? Ya después me interesará si le dieron leche en NAN o le dieron leche en Famil cuando fue chiquito o lo que sea. Pero me interesa ahorita en el interrogatorio de urgencia que sea rápido y dirigido, ¿sí? Para evitar datos inútiles en el momento, ¿sí? La nota de urgencia, ¿sí? Debe ser clara para saber qué le atañe en el momento al paciente y congruente con la situación. No puedo llegar y decirle, pues fíjense que le duele la cabeza cuando, sí, es que trae mucho dolor de cabeza y yo le estoy viendo el fémur expuesto, ¿sí? Hay que ser congruentes, jóvenes, ¿sí? No, pues es que, doctor, fíjese que trae mucho dolor la paciente y la paciente trae el niño atravesado, ya viene saludando el niño así con la mano acá por fuera. Pues no. Si la paciente trae un trabajo de parto casi inexpulsivo, pues obviamente lo que me atañe es su trabajo expulsivo, no que le duela la cabeza en el momento, ¿sí? Entonces, esto es lo importante. Y tenemos un interrogatorio directo, jóvenes.
que es el que le hacemos al paciente, ¿sí? Donde yo conduzco el interrogatorio. Pero también tenemos el interrogatorio indirecto, ¿sí? Cuando, por decir, interrogamos a la mamá del niño, porque a lo mejor el bebé de 1 año, pues no me va a decir, sí, fíjate, doctor, que sí, traigo mucho vómito y traigo mucha diarrea. Pues no, el bebé de 1 año no te lo va a decir. Pero te lo va a decir la mamá, sí, fíjese que doctor que le di la leche y después como que no le cayó y lo vomitó blanco o vomitó acedo, dice la gente, o tuvo chorro, pero le di de comer esto. Entonces, sí, es un interrogatorio indirecto. El paciente llega inconsciente, ¿qué le pasó? Pues no sabemos, a ver, tráigame a alguien que lo haya visto. Ah, pues su mamá que vive en la casa con la, señora, ¿qué le pasó? Pues se cayó de las escaleras, se tomó algo, yo qué sé, pero alguien que me diga qué fue lo que le pasó al paciente, ¿sí? Entonces es muy importante identificar si el paciente, hay que hacer un interrogatorio, porque viene inconsciente, no está de coma, porque es un paciente pediátrico, ¿sí? Porque el paciente es sordo, ¿sí? O porque el paciente no entiende, jóvenes. Esto es muy importante y quiero que lo tomen en cuenta, ¿sí? Levantó la mano Aitana. ¿Qué pasó, Aitana? Tengo una duda. Cuando se hace así en cuestiones de que a veces cuando estás haciendo el interrogatorio, a veces el paciente miente Ajá, de lo que escucha, porque a veces cuando haces la exploración sí. te encuentras con algo, pero cuando el paciente te va explicando, o lo vas como que cuestionando, ya no cuadra. Entonces, ahí valdría más la exploración que el interrogatorio, ¿no? No, sigue valiendo más el interrogatorio. Pero que tú me acabas de dar la respuesta, Aitana. Te diste cuenta, ¿sí? Te diste cuenta de que algo no está cuadrando, ¿sí? Y vas a sacar al paciente de su historia. Ahí es donde uno tiene que volverse muy hábil. Porque más de una vez en su vida se van a encontrar con un paciente que finge los síntomas por lo que ustedes quieran, porque no quiere trabajar, porque tiene un problema psiquiátrico, por lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, en su interrogatorio ustedes van a identificar que algo no cuadra, ¿sí? En la escena. ¿Sí me entienden? Entonces, a mí me pasó una vez que llegó una paciente hace ya algunos años, una paciente femenina de aproximadamente unos 20 años, tenía 19, 20 años, con dolor abdominal, con un dolor abdominal intenso que la doblaba, la hacía llorar el dolor, me la lleva la mamá, sabe que trae mucho dolor, ya le empezó a interrogar, ¿qué comiste? ¿Has tenido náusea, vómito, todo, no? Me dice, no, no es eso. Dice, ¿dónde me duele? Todo el abdomen me duele, no he tenido diarrea. Dije, ah, caray, algo no me cuadra. ¿Y qué era lo que no me cuadraba? Que la paciente llegó con una sudadera guanga. ¿Sí me entiendes? Así con una sudadera de un tamaño para ella que no era. Dije, ah, caray, ¿sí? Cuando una paciente dice, me duele el abdomen, literal, se están levantando y te dicen, me duele aquí. No, ella sí se agarraba y no te enseñaba dónde te dolía, ¿no? Entonces, algo no está. Y le empiezas, y tan sencillo como, ¿y cuándo fue tu última menstruación? Y en eso le cambias el chip al paciente y te echa una miradita así de, dices, ya, se me hace que por aquí encontré la falla, ¿no? Entonces, ¿y cuándo fue tu última regla? Ay, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Si tú le preguntas a una mujer, ¿tiene usted riesgo de estar embarazada ahorita? La que te contesta no, en el momento es no. Cuando lo piensan 2 segundos, ya perdieron, porque no están seguras de no estar embarazadas. ¿Sí me entienden? O sea, la mujer que no ha tenido relaciones te dice en el momento, no, doctor, no hay riesgo de que esté embarazada ahorita. Pero la que lo dudó 2 segundos, entonces ya hay algún riesgo de que pudiera estar embarazada. Entonces, y esa paciente, digo, bueno, ¿hay riesgo de que estés embarazada? Se quedó callada. Dije, ya supe por dónde va, ¿sí? Entonces la paso a la cama de exploración, como dice la compañera, le levanto la sudaderota que traía y le veo un niñoma, ¿sí? Tremendo niñoma, ¿sí? Y le dije, pues sí, aquí te duele, mira, mija, estás embarazada.
No, doctor, no estoy embarazada. Y la volteó a ver así, mija, pues si aquí está la cabeza, acá están los pies, ¿qué pasó? No, doctor, no estoy embarazada. Entonces entendí que la mamá no sabía que ella estaba embarazada. Entonces le pedí a la mamá que saliera, le dije a la chamaca, oye, mija, ¿traes trabajo de parto y estás embarazada? Sí, doctor, es que no quería que le dijera a mi papá y a mi mamá porque van a ir a matar a mi novio. Sí, entonces, caray, ¿qué pasó? ¿Sí me entienden? Y obviamente ya traía trabajo de parto, ya traía 6 de dilatación la paciente, lo que tenía era un dolor de trabajo de parto. ¿Sí? Entonces, algo no nos cuadra. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Pues la naturaleza humana, jóvenes. Así como dice su compañera, vamos a identificar. ¿Sí? Pero para eso tenemos que ser muy observadores. ¿Sale? Tenemos que saber observar. No se está comportando como normalmente se debería de comportar. Algo no nos cuadra. ¿Sale? Entonces es muy importante, ¿sí?, identificar en el interrogatorio la pieza clave que no embola. ¿Sí? Y caso contrario, en el interrogatorio muchas veces encontramos lo que nosotros llamamos como el signo centinela o el signo patognomónico, ¿sí?, o el síntoma o signo cardinal que nos va a decir, tienes eso, es esta enfermedad, no hay más. ¿Sí me entienden? Si ahorita uno de sus tíos, uno de sus primos llega, oye, fíjate que como tú ya estabas estudiando en medicina, fíjate que pues perdí el olfato y el gusto. ¿Qué es lo primero que van a pensar? COVID. Ponte un cubrebocas, hazte 5 metros para allá porque tienes COVID. Hasta no descartarse lo contrario, pérdida de olfato y gusto, chao, bye. ¿Sí? Y le ponen la musiquita de los que van bailando así de, ¿sí?, que van cargando el ataúd porque, no, chato, ¿sale? Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Vamos a encontrar esa parte. ¿Sí? Así como hay algo que no nos cuadra, hay algo que nos dijo, esto es. ¿Sí? Si ustedes ven un paciente con todo, como dice la señora, trae roña, doctor, así todos los puntitos, y pues puede ser escarlatina, varicela, rubiola, sarampión, y le abren la boquita y le ven las manchitas en el paladar, manchas de Koplik, signo patognomónico, cardinal de sarampión. No hay más. ¿Sí? No hay más, o sea, es sarampión, no tienen que andarle buscando 4, 5 pies al gato, es sarampión. Entonces, siempre hay algo que nos llama mucho la atención y eso que nos llama la atención es de donde nos debemos de agarrar más, ¿sale? Entonces, nuestro expediente, a ver, aquí estaba yo. Listo. Nuestro expediente clínico tiene que ir orientado por problemas, ¿sí? Como les decía yo en la norma oficial mexicana, lo vimos por pediatría, después llegó por urgencias y después lo vio cirujano. Entonces, cada uno tiene que tener su apartado, ¿sí? La nota quirúrgica, la nota pediátrica, la nota de urgencias, todo debe de ir acomodado, ¿sí? Y obviamente tienen que ir todos los métodos auxiliares, que le tomamos una radiografía, un estudio de laboratorio, una tomografía, una resonancia, todo debe de ir ordenadito, por orden cronológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues sí, le tomamos una resonancia hace un año, pero la tomografía es de ayer. Entonces, pues sí, primero veo cómo estaba hace un año y luego cómo está ahorita, ¿sí? Para ver qué evolución tuvo, ¿sale? Entonces, es muy importante esto. Y otra cosa, jóvenes, y esto lo hago mucho hincapié con ustedes, porque ustedes ahorita con tantas plataformas de streaming y que ven Netflix, Disney, Amazon, HBO, todo lo que ustedes ven, ¿sí? Y más de alguno les gusta ver, ¿qué está de moda? Grey, ¿sigue estando de moda Grey Anatomy? Sí, ya había Estrella que sí le gusta Grey Anatomy, ¿verdad? Y todos esos programas donde dibujan al médico así como guapo, con abdomen de lavadero, el todas las puedo, todas las puede, sí, que se derriten todos por él. No, eso no existe, jóvenes, la verdad. Siempre andamos cansados, ojerosos, de repente con una coca en la bata, ¿sí? Y más ahorita en tiempo de COVID. Pero nosotros vamos a estudiar, ¿sí?
Hay dos vertientes para la propedéutica médica, para hacer una historia clínica buena. La vertiente de la clínica francesa y la vertiente anglosajona. Sí, la anglosajona es la que hacen los gringos en todos sus programitas de llega paciente en ambulancia con fracturado y trae el fémur afuera, así. Ah, pídanle laboratorios, crúcenle sangre, tómenle radiografías de todo y ya le pidieron una batería de estudios increíble, así, que dices, ¿y para qué gastamos tanto? ¿Sí? Que no es más fácil primero interrogarlo y revisarlo y ver, ok, sí, pídele una radiografía del fémur, ¿sabes qué? Le encontré una crepitación en el tórax, pídele una de tórax, pídele un ultrasonido del abdomen porque como que vi que el vaso no está bien, pídele estos laboratorios nada más y listo. ¿Sí me entienden? La clínica francesa, que es la que quiero que ustedes entiendan mejor, es la de algo dirigido y que el estudio auxiliar me complemente. No como los gringos, que piden de todo y después veo qué tiene. ¿Sí? Así no funciona la medicina, y menos en este país. ¿Sí? Ahorita el que haya tenido un paciente por COVID en casa sabe lo caro que es tener un paciente por COVID en casa. ¿Sí? Que la radiografía, que el dímero D, que la procalcitonina, que los tiempos de coagulación, que la tomografía, ¿sí? Entonces, hay que minimizar eso, ¿sí? La pedidera de estudios por pedidera no funciona, ¿sí? Ya hicimos un buen interrogatorio, una buena exploración, sabemos exactamente el estudio que necesitamos para darle la puntilla final a mi diagnóstico, no más. No pedir los miles de estudios para saber que no tiene, ¿sí? Eso solo se hacen cuando definitivamente no sé qué tiene, pero entonces tengo que empezar a quitar diagnósticos, ¿sí? Un diagnóstico diferencial. Entonces, ahora sí, a ver, primero le pido esto para ver si no es esto. No, no es. Ok, entonces, ¿qué más? Ah, pues ahora pido esto porque pudiera ser esto también. No, no lo es. Entonces, tenemos que nosotros ser empáticos con el paciente y no pedir por pedir, sino lo que sí necesitamos para el diagnóstico de nuestro paciente, ¿sí? Y entonces, eso es lo que yo les quiero enseñar, ¿sí? Para que ustedes hagan del interrogatorio un arte, jóvenes. Un arte. Interrogar a alguien es un arte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que ser muy minuciosos con sus datos. ¿Cuál es la finalidad de la historia clínica? Comprender la responsabilidad que se tiene. ¿Sí? El papel del médico. Puede ser curativo, puede ser preventivo, puede ser orientador. ¿Sí? Puede ser de consejo. Entonces, esto es lo más importante, jóvenes. ¿Sí? No solo van a recurrir con ustedes porque tienen enfermedad, y no van a recurrir con ustedes por un consejo. Ustedes tienen que ser objetivos, tienen que ser humanos, tienen que ser honestos en ese sentido y saber dar un buen consejo, ¿sí? Y hay que efectuar una mejor entrevista y hacer un examen médico completo, ¿sí? Pero esto es lo importante, una buena entrevista, ¿sale? Dentro de la historia clínica, ¿sí? Esto es muy importante, los derechos del enfermo hacia el médico, ¿sí? Ellos tienen derecho a pedirnos ayuda, ¿sí? En cualquier situación médica, ¿sí? Tienen derecho a someterse a un examen sin temor a ser explorado, ¿sí? Física y económicamente, ¿sí? Eh, Desafortunadamente van a encontrarse en el camino, eh, en este largo camino de la medicina, uno de mis maestros llamaba los mercaderes de la medicina, ¿no? Que solamente les interesa la lana, ¿sí? No les digo que se van a hacer millonarios siendo médicos, porque no, realmente no, son pocos, ¿no? Pero van a tener el beneficio económico, sí, si hacen bien su trabajo, si son honestos, créanme, nunca les va a faltar techo, comida y sustento, ¿sí? Pero tienen que ser honestos con su paciente, ¿sí? Si llega una mujer y me dice que le duele el pie, no le voy a hacer un tacto vaginal, ¿sí me entienden? O sea, tengo que ser congruente con lo que predico, ¿sí? O sea, es, es increíble que todavía llegue a pasar esto. Y
Y es aquí cuando yo les digo siempre, y a mí me lo dijeron cuando yo era estudiante, ustedes revisan a su paciente como si quisieran que revisaran a su mamá, a su hermana, a su novia, ¿sí? Con el mejor respeto del mundo, ¿sí? Y esto es muy importante, jóvenes, ¿sí? Todo el respeto hacia nuestro paciente. Y obviamente también ustedes respétense y cuídense. Nunca vayan a revisar a alguien solos. Nunca. Siempre háganse acompañar de un personal de enfermería. ¿Por qué? Porque también siempre hay gente que nomás los está cazando. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante. El respeto ante todo. ¿Sale? Hay que ser siempre honestos con el paciente y decirle, ¿sabe qué? Su padecimiento es terminal, definitivamente hay pocas posibilidades. Siempre hay que decirle al paciente lo que tiene y respetar su sentimiento. ¿Sí? Si el paciente le dice, ¿sabe qué? No quiero que le diga a mi familia. Enterado, no le vamos a decir a la familia, porque el paciente no lo pidió. ¿Sí? Como esta paciente que yo les platicaba, es que no quiero que le diga a mi mamá. Ok, no le voy a decir yo, le vas a decir tú, porque ahorita te voy a tener que pasar a una sala de expulsión y van a ver que tienen un nieto nuevo. ¿Sí me entienden? Entonces, yo no se los voy a decir, se lo van a decir ustedes. Entonces, es importante eso, ¿sí? Hay que aceptar todo tipo de trastornos y padecimientos. No solo, ay, no, yo no veo embarazadas. Ay, no, yo no veo niños. No, 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 no. Y más ahorita en estos tiempos. Debemos ver. A mí, yo honestamente, se los digo así, francamente, me molesta atender pacientes borrachos. No saben cómo me molesta. ¿Por qué? Porque yo considero que el paciente borracho se lo busca, ¿sí? Porque realmente llega a ese estado porque él se lo buscó, porque su enfermedad la dejó correr, perfecto, porque no aceptó la ayuda. Pero no quiere decir que no lo vaya yo a atender. Y no lo vaya yo a atender como se debe de atender, ¿sí? Pero eso no implica que que no me enoje con ese paciente, porque yo sé que llegó ahí porque, por su gusto, porque se le dieron todas las herramientas para poder salir de eso, ¿sí? Pero igual lo atiende igual que cualquier otro paciente, ¿sí? Entonces, hay que aceptar todo tipo de trastornos y padecimientos, tener todo tipo de cuidados con el tratamiento del paciente, ¿sí? Esto es muy importante. Explicarle al paciente antes de su tratamiento qué es lo que van a realizar, qué le van a dar, para qué es, cómo funciona, para que el paciente tenga una idea de lo que le pudiera pasar, ¿sí? Recuerden que hasta poner una inyección tiene su riesgo. ¿Sí? No es poner, ah, sí, ay, ¿qué le pasó? Se chocó. No, no, no. Puede pasarle y explicarle al paciente, ¿sí? ¿Qué le puede pasar? Y entonces, el médico es responsable con su propedéutica clínica, moral y científica, ¿sí? Obviamente hay que tener infinita ternura con el paciente y su entorno emotivo, ¿sí? Y esto lo estamos viviendo ahorita, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un familiar en área COVID? ¿Sí? Más de alguno de ustedes lo ha tenido y lo tenemos aislado. Sí, yo desde que empezó la pandemia, en el hospital en el que trabajo, yo trabajo en área COVID y el paciente está solo, ¿sí? Y ve al paciente al lado y un día platicando y al día siguiente murió o se complicó y eso trastorna mucho a nuestro paciente. Y entonces hay que ponernos del lado del paciente y qué siente el paciente, ¿sí? No solo somos máquinas de ver pacientes, sino, a ver, sentarnos, ¿cómo se siente hoy? ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? Dígame, ¿qué preocupación tiene? ¿Quiere hablar con sus familiares? Le presto la tableta, hábleles, ¿sí? Le digo al familiar, háblele a su paciente, por favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita la pandemia ha sacado a relucir muchas cosas, ¿sí? De, de nuestras emociones, ¿sí? Porque más de alguno de nosotros ya hemos perdido a alguien por COVID y es desastroso porque lo vimos bien y al día siguiente ya no lo vimos, está hospitalizado y ya no pudimos verlo, ¿sí? Entonces eso nos complica mucho en nuestra forma de ser,
¿sí? Entonces, es muy importante ponernos en los zapatos del paciente y ponernos en los zapatos de los familiares. ¿Qué está pasando por su mente en este momento? Eso es, hay que ser empáticos, ¿sí? Y obviamente también nosotros tenemos derechos y obligaciones, ¿sí? Tenemos que explorar a nuestro paciente con delicadeza y sutileza y siempre explicándole, disculpe, le voy a tocar el abdomen, si tiene dolor dígame, voy a revisar su pierna, voy a revisar su pie, voy a tocar este hombro, todo. Antes de hacerlo siempre le tenemos que decir al paciente, ¿sí? El médico tiene derecho a la terapéutica médico-quirúrgica orientada, ¿sí? O sea, tenemos derecho a que tengamos cuando menos lo mínimo indispensable para poder llegar a un diagnóstico, ¿sí? Orientar a nuestro paciente y explicarle lo que le vamos a realizar, ¿sí? Eso es muy importante. Tenemos el derecho del médico a las preguntas íntimas necesarias, preguntando obviamente siempre con criterio, ¿sí? Si ahorita yo les digo a todos ustedes, a ver, ¿cuántas parejas sexuales han tenido? Pues todos se van a quedar así como, ay, pues, ¿para qué quieres saberlo, no? Pero si yo les digo que, mire, de acuerdo a lo que yo intuyo, usted puede estar padeciendo una enfermedad por una hepatitis C, un VIH, y en el que necesito saber cuántas parejas sexuales ha tenido para identificar si en alguna hay un factor de riesgo, que lo hayan contagiado, usted contagiado, ya cambia la forma, ¿no? Entonces es muy importante saber preguntar. ¿Sí? Yo sé que necesito saber si ha tenido múltiples parejas sexuales para poder idear que sí el paciente tiene VIH, tiene hepatitis C, tiene esas enfermedades que se pegan por contacto sexual. Pero entonces necesito preguntarlo. ¿Sí? Y obviamente nunca hay que mencionar el nombre enfrente al paciente para que no impere la situación. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. ¿Sí? O sea, sus pacientes tienen nombre. No es el paciente de la cama 6, no es el paciente de la cama 10, no es el paciente, no, el paciente Francisco, el paciente Inés, o sea, tienen su nombre. Pero frente a otro paciente nunca decimos, ay, fíjate, ¿te acuerdas de doña Francisca? Ay, ya se petateó. No, hombre, y en frente del otro paciente, nunca hagan eso, ¿sí? Oye, te puedo, se apartan, oye, fíjate que acaba de caer en paro la paciente que está en la cama 6, doña Francisca, ahorita necesitamos informar a los familiares. Ok, pero nunca enfrente de otro paciente, y menos ahorita con lo que vivimos del COVID. Sí, hay que tener ese tacto para con los pacientes, ¿sí? Sí. Factores del estudiante médico frente al paciente. Esto es para ustedes, jóvenes. ¿Sí? Inseguridad. ¿Sí? No pedir permiso para ver el expediente. ¿Sí? Oigan, pues ustedes se van a parar frente al paciente y ya están ahí papando moscas o viendo que le está vibrando el celular porque ya les llegó el WhatsApp o el Facebook. No, no, no. Oiga, pues si llega un paciente y todavía no tengo yo la habilidad para preguntar, disculpen, ¿puedo leer el expediente? Se van a dar una idea de qué es lo que hicieron otros compañeros médicos. Entonces, ustedes tienen que agarrar el expediente y leerlo. ¿Sí? No tengo ahorita la habilidad para interrogarlo, pero sí tengo la habilidad de leer, ¿no? Sí, tengo la capacidad de síntesis ya. Entonces, a ver, pues, ¿por qué está este paciente aquí? Y empiezo a leer todo con calma, hoja por hoja, ¿no? Sí. Siempre hay que hacer esto. No dar las gracias al enfermo, sino mentalmente. Gracias porque me permitió revisarlo. En algunos pacientes sí, disculpe, puedo revisarlo, soy estudiante de medicina, leí que tiene esto, puedo revisar su lesión, puedo ver su lesión, pedir permiso, ¿sí? Y en algunos casos, sí, le agradezco que me haya dejado revisarlo, sí, porque estoy en etapa de formación, ¿sí? Entonces, es importante eso en el paciente, ¿sí? No en todos, pero es importante, ¿sí? ¿Sí? El paciente tiene, a veces, muchas veces le tiene más confianza al estudiante que al médico. ¿Por qué? Porque al estudiante lo ve chiquito, ¿sí? Entonces, pues, muchas veces nos vemos a ese nivel y no al nivel del maestro, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hay que bajarnos al nivel del paciente, ¿sí? Yo no le puedo decir al paciente, sí, usted tiene un bloqueo MOVITS número 4
bloqueo de rama derecha y el paciente se va a quedar así. Entonces, ¿estoy bloqueado? No, discúlpeme, usted tiene, fíjese que le pasó algo a su corazón, uno de los cablecitos pues no está funcionando bien y hay que entender y bajarnos al nivel del paciente y explicárselo, porque eso es lo que quiere al final del día el paciente, que le expliquen por qué está ahí y en su lenguaje, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Tratar al paciente por su edad, por su sexo o género, por sus actividades personales y psicológicas. Sí, hay que convivir con el enfermo y con su esfera emocional. Esto es muy importante. Si usted es un paciente, le dicen, usted tiene diabetes, acaba de debutar con diabetes. Y el paciente se va a quedar así. No, yo no tengo eso. Sí, sí, tiene usted diabetes. Mire, ve 160 de glucosa en ayuno. Es diabetes. Ok. Pues mire, olvídese de la coca, las tortillas, del pan y entonces se quedan así y el paciente se va a asustar más, no va a aceptar su enfermedad y se va a descontrolar. En cambio, si le dicen, mire, usted tiene diabetes, ¿qué es esto? Es un problema porque el azúcar, su páncreas, su insulina, le empiezan a explicar al paciente por qué llegó a la diabetes y que va a tener que cambiar sus hábitos y de que su familia le va a tener que ayudar. Y ustedes hablan con la familia y digan, pues vamos a empezar a quitar el refresco de la mesa y vamos a empezar a quitar un poquito las tortillas y a cambiar el pan y le empiezan a explicar al paciente, ¿no? Entonces empiezan a convivir con el paciente de tal manera que el paciente entienda qué es lo que le pasa y que tiene que cambiar sus hábitos para mejorar, porque si no se va a complicar su enfermedad. Entonces, eso es lo que tienen que hacerle al paciente, ¿sí? No tiene que haber prejuicios con el enfermo, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos un prejuicio ya falló nuestro diagnóstico, ¿sí? Desde ahí ya fallamos. ¿Sí? No vamos a hacer un diagnóstico certero porque tenemos un prejuicio. Yo siempre les he dicho a todos mis alumnos, nunca supongan. Nunca supongan con un paciente. ¿Sí? Esto es lo más importante. Ustedes llegan con un paciente y llegan en blanco. A ver, que me diga todo lo que tiene. Aunque veo que trae el fémur roto y trae un pie hinchado y... Ah, sí, ya sé que viene usted porque... No, 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 no. No sé por qué viene. A lo mejor no viene por eso, viene por otra cosa. ¿Sí? Nunca suponer, nunca hay que hacer un prejuicio. ¿Sale? Y obviamente no hay que hacer conjeturas diagnósticas frente al paciente, ni malos comentarios. ¿Por qué? Porque el paciente lo va a ver mal. No podemos hablar mal de un compañero, de una compañera frente a un paciente, porque el paciente lo va a tomar mal. ¿Sí? Y siempre, si hay problemas con algún paciente, tienen que hablarlo con su maestro. ¿Sí? Con su maestro, no andarlo divulgando en los pasillos, en el grupo de WhatsApp, no, háblenlo con su maestro. ¿Sí? Y esto es muy importante, jóvenes. Pulcro, tranquilo, no fumar ni masticar chicle. Eso a mí me fastidia. Ahorita porque no los tengo en el salón y porque no me han visto. Pero literal, odio que estén mascando chicle frente a un paciente o en un aula. Sí, yo mastico chicle cuando manejo y cuando manejo largas distancias, porque me relaja. Pero es la única. ¿Sí? No voy, ¿qué le pasa? ¿Por qué está aquí? No, jóvenes. Sí, eso se ve mal. Decía mi abuela, pareces tortillera, disculpando las tortilleras. ¿Sí? Entonces, si yo le digo al paciente, ¿sabe qué? Va a tener que dejar de fumar porque se va a morir. Pues no, jóvenes, hay que ser congruentes con lo que le enseñamos al paciente. ¿Sí? No le puedo decir, ¿qué cree? Pues va a tener que dejar de tomar coca porque pues ya la diabetes. No, jóvenes, y ustedes con la coca en la bata, pues no, no funciona así. ¿Sale? Sí, a mí me gusta la coca, pues bueno, la pongo en un vasito, parece que estoy tomando café, el paciente no lo sabe. ¿Sí? Entonces, esto es importante. ¿Sí? Normas generales para un interrogatorio, hay que hacer preguntas concretas. ¿Sí? Tomar en cuenta el aspecto psíquico, intelectual y socioeconómico del paciente. Si ustedes tienen un paciente y de entrada le preguntaron, ¿hasta qué estudió? Pues no acabé la primaria. Ahí ustedes van a tener que bajar 5 escalones y hacerle entender al paciente lo que quieren que les diga. Porque el paciente les va a salir con el aiga, le buiga, todos los términos que el paciente maneja y ustedes se van a quedar así con cara de ¿what? ¿Qué me dijo? Pues sí, doctor, es que se me está, siento una buiga aquí y y fíjese que me siento acedo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es acedo? ¿Sí?
Entonces, ustedes van a tener que identificar eso. Oiga, y saberle preguntar al paciente, se siente acedo. A ver, platíqueme cómo se siente usted acedo. Y empiezan a sacarle el hilito, ¿sí? Porque ustedes no saben lo que significa estar acedo, ¿verdad? ¿O sí saben? ¿No? Entonces le van a tener que... ya, trae náusea, muy bien. Sí, 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 lo entiendo. ¿Sí? Pero ya lo empezaron a sacar el hilito. Entonces es muy importante, ¿sí? No usar términos médicos. Sí, usted tiene una cefalea de Horton. ¿Y es el paciente qué? ¿Sí? Sí, el paciente le duele aquí, se le baja acá, después acá, acá y le regresa otra vez. Sí, tiene usted un dolor de cabeza. Tiene un nombre raro, señor, pero no se preocupe, se le va a quitar. ¿Sí? Entonces, no pasar a otro dato si el anterior no está claro. Esto es muy importante, jóvenes. Si les dice el paciente, tengo tos, moco, diarrea, dolor abdominal y molestia para orinar, y les empieza a hablar de la tos y ya después se brincaron a la diarrea y después se regresaron a la fiebre y no. Interrogo todo lo que tiene que ver con tos, después todo lo que tiene que ver con el dolor abdominal, después todo lo que tenga que ver con la fiebre. Orden, 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 jóvenes. No puedo empezar con el segundo si no he acabado con el primero. ¿Sale? Agoto todo lo que le tenga que preguntar al paciente. ¿Sí? No hacer preguntas, no preguntar cosas múltiples y prolongadas y largas. ¿Sí? Entonces, me dijo que le dolía la cabeza, el abdomen y las piernas, ¿no? No, a ver, le duele la cabeza. ¿Qué parte de su cabeza? Le duelen las piernas. ¿Qué parte de sus piernas? O sea, todo en su lugar. ¿Sí? No, tratar de no estar repitiendo la pregunta y no hacerlo tedioso para el paciente, ¿sí? Y tomar en cuenta la nota de evolución, ¿sí? De todo lo que está pendiente o importante, ¿sí? Solo anoten los datos que están pendientes o importantes, ¿sí? Usted, porque ustedes ya las veo ahorita, más a las damas que están, escribe y escribe todo lo que dice el doctor Escalante, ¿sí? Están en friega, escribiendo que hasta lo que es acedo, ¿no? No, apunten lo que es importante. No sé qué es este síntoma, pero lo voy a investigar. Así, pongo ahí mi anotación rápida, ¿sí? Yo tenía un maestro que me enseñó a hacer propedéutica, un gastroenterólogo ahí en León, que literal, así de este tamaño era su historia clínica, ¿sale? Del tamaño de un post-it. Y en el post-it empezaba a escribir tos, diarrea, pum, así, 3, 4, 5 palabritas y desarrollaba la historia clínica así. Y yo cuando lo vi, cuando me tocó rotar con él, le dije, maestro, ¿cómo es que usted resume todo al paciente en esto? Y a mí me toma 6 hojas. Me dice, esto se logra con 30 años de trabajo. 30 años. Ustedes ahorita van a escribir 1000 hojas para que dentro de unos 10 años ya nada más sean 100, para que dentro de unos 20 años sean 10 y lo reduzcan a un post. ¿Sí? Esto es práctica, jóvenes. ¿Sí? Empezar a apuntar, empezar a agarrar nada más lo importante. Todo lo demás es paja del paciente y déjenlo que hable. Pero lo que me interesa está aquí, acá, este signo, este síntoma. Y los voy juntando. ¿Sí? Y nunca preguntar en sentido positivo o negativo. Entonces, ¿no le ha dado fiebre? No. Entonces, ¿sí ha tenido vómito? Sí. Si ustedes le dicen al paciente, ¿sí ha tenido vómito? El paciente le va a decir, sí. ¿No ha tenido fiebre? No. Entonces, ¿ha tenido fiebre? ¿Ha tenido vómito? ¿Ha tenido dolor? Nunca en negativo ni en positivo, porque el paciente les va a seguir el juego, ¿eh? Y les va a decir que sí a lo que ustedes digan que sí, y les va a decir que no a lo que ustedes digan que no. ¿Sale? Ahí está. ¿Cuáles son las cualidades de una historia clínica? Tiene que ser metódica, completa, afable, o sea, que sea muy fácil de leer, que esté adecuada, que sea respetuosa, que sea prudente, ¿sí? Que tenga estilo o elegancia, que tenga su toque, jóvenes, que sea fiel. A todo lo que dijo el paciente lo pone, que sea precisa y clara, ¿sí? Y obviamente tienen que poner en la historia clínica, estas son las partes de la historia clínica, esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, el interrogatorio, el padecimiento actual, por qué viene, la ficha de identificación, el estado actual de los aparatos y sistemas, los antecedentes familiares,
los exámenes previos, los tratamientos que ha recibido, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en la historia, en la exploración física? Los signos vitales, el hábitus exterior, ¿sí? ¿Qué tiene en el cráneo? ¿Cómo está el cuello? ¿Cómo está el tórax? ¿Cómo está el abdomen, los genitales, los miembros? Lo tuvimos que haber hecho una exploración neurológica porque así lo correspondía. Una exploración de columna. En algún momento pues hay que hacerle un tacto rectal o una mujer si es por algo que tengamos que hacerle un tacto vaginal, ¿sí? Entonces es muy importante este orden, ¿sí? Y llevarlo, ¿sí? Poco a poco, ¿sale? ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algo? Profe, yo tengo una pregunta. Ah, perdón, si quiere primero mi compañero. Bueno, ¿cuándo sabe cuando es algo psicológico de algo biológico? Ajá. ¿Cuándo sé que es algo psicológico de algo qué? Perdón. Biológico. Muy interesante pregunta. Sí. Hay una parte de la historia clínica que se llama hábitus exterior. Sí. Ana, ¿tiene novio? No, ni me lo recuerde, por favor. Ah, ya ve, ya me contestó. Muy fácil. Sí. ¿Qué fue lo que le atrajo de su anterior pareja? Dígame así, el rasgo más característico. Forma de ser. Ok, su forma de ser. Perfecto. En el hábitus exterior, eso es lo que observamos. Cómo se comporta en el momento. ¿Sí? Está consciente, inconsciente, soporoso. Lo que nos expresa refleja lo que él está diciendo. ¿Sí me entienden? Entonces, ustedes van a empezar a captar eso en el paciente. ¿Sí? Si llega un paciente, esto es muy característico, llega una paciente así, es que no puedo mover los dedos, los tengo chuecos y es que ay, empiezan a tartamudear y a darle vueltas a lo que sienten así y dicen, ok, ¿a qué horas empezó su problema? No, pues es que me empecé a sentir así y me empezó a doler aquí el pecho y el dolor va hacia acá arriba y ok, me vengo infartando. Y ustedes vean los signos vitales y la presión está normal, la frecuencia cardíaca normal, su glucosa en su lugar, dices, no se viene infartando, ¿verdad? La saturación está normal. Entonces, oiga, ¿y discutió con alguien? Ay, sí, fíjese que discutí con mi mujer y bla, y empiezan los dedos a relajarse. ¿Qué me dijo su hábitus exterior? Que algo no estaba cuadrando aquí con el resto del cuerpo. ¿Sí me entienden? ¿Les va a costar trabajo? Sí, les va a costar mucho trabajo, Carla. ¿Por qué? Porque esto es práctica. ¿Sí? ¿Cómo van a aprender ustedes a tomar la presión arterial? Ustedes díganme. Pues practicando, tomando la presión arterial. Exactamente. Muy bien, Madalena. Practicando. ¿Sí? Ustedes no van a aprender a la primera a tomar la presión. Ustedes van a aprender como por ahí del paciente 100 a tomar la presión. ¿Sí? No antes, créanme, no antes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a agarrar a todos los de su casa y les van a dar un repasón con la presión arterial como 10 veces hasta que identifiquen los ruidos con el estetoscopio. Pasa lo mismo con identificar a los pacientes que es algo psicosomático de algo orgánico. ¿Sí? Cuando empiezan el interrogatorio y dicen, ay, como que esto no me cuadra. ¿Sí me entienden? Y le siguen y empiezan ustedes a empezar a dirigir el interrogatorio y dicen, no, esto no va por algo orgánico, va por algo psicosomático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
porque ustedes ya lo han visto en otros pacientes, porque han visto más pacientes, pero es la práctica, ¿sí? Y poco a poco la van a ir desarrollando, ¿sale? Ahorita les va a costar un poco o mucho de trabajo porque pues muchas cosas son virtuales. Yo espero en Dios y regresemos pronto a vernos, ¿sí? Porque hay muchas cosas que se las tengo que enseñar en persona, ¿sí? Pero igual, ¿sí? Lo van a aprender, ¿sí? La virtualidad nos va a enseñar a hacer esto, ¿sale? Pero sí, Carla, cuesta trabajo hacerlo las primeras veces, identificar lo psicosomático del orgánico, pero con un buen interrogatorio y observar al paciente. El hábito es exterior, ¿sí? Desde ahí ya empezamos a observar su comportamiento y empezamos a notar lo que no nos cuadra, ¿sale? Si ustedes llegan, quien ha tenido apendicitis como tal, ¿sí? Los que hemos tenido apendicitis literal, nos agarramos aquí en la fosa ilíaca derecha, nos apretamos y nos encorvamos. Posición de gatillo se llama. Y caminar nos duele. Entonces, si llega el paciente, pues me duele el abdomen y llega así caminando como si nada, dice, no le duele, ¿sí? Quien haya tenido un cólico, dama, saben que no caminan con soltura cuando traen un cólico. Estamos de acuerdo, ¿no? Quien ha tenido un dolor abdominal, no caminas con esa soltura. Algo está mal. No concuerda lo que nos dice con lo que hace. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo tenía una, profe. Dígame. Bueno, ¿por qué dijo que no debíamos de dar gracias al enfermo? Eso no me quedó claro. Miren, va a haber pacientes, ¿sí? Que van a estar absortos en su enfermedad, ¿no? Y vamos a poner el ejemplo de una embarazada, ¿sí? Imagínense, todas las damas que están ahorita aquí con nosotros, que ustedes ya están ahí en la sala de tococirugía con su dolor intenso, que el escuincle ya se quiere salir, ustedes con el dolor que nunca en su vida han tenido, están oyendo gritar a las otras pacientes en una batita cortita, donde pujan y se les sale pipí, se les sale popó, y y literal ya quieren que se salga el niño, ¿no? Y llega el médico de base y la revisa. Sí, trae 3, 4 de dilatación, todavía te falta como unas 6 horas, Lupita. Vamos a tener que esperar a que tengas mejor trabajo de parto y vamos a dejar que esto lleve su camino normal, ¿no? Entonces tú le dices a una paciente que tiene 6 horas todavía de dolor, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues literal les van a mentar. ¿Cómo que 6 horas? Ya sáquelo ya. ¿Sí? Porque pasa. Entonces llega Arlet, sí, con su carita, y dice, pues la voy a revisar. Y la señora ya está, y la toca y le dice, gracias, doña Lupita, por dejarse revisar. Y doña Lupita ya está enojadísima porque no sale el niño. Y después llega Ángel y la toca también. ¿Sí? No, pues sí, sigue trayendo los mismos 6 de dilatación, ¿no? Entonces, y le dice Ángel, gracias, Lupita. Y Lupita ya está hasta acá porque ya quiere que saquen al niño. ¿Sí? Y no quiere que le estén tocando todos los alumnos del doctor Escalante. ¿Sí? Pero la tienen que tocar porque es enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es uno de esos casos, Lalo, ¿verdad? Sí, sí. En que no le podemos dar las gracias al paciente porque el paciente está absorto en su padecimiento y no quiere saber nada. ¿Sí? Pero en cambio, pueden tener un paciente que tuvo alguna lesión abdominal y disculpe, ¿me permite revisarlo? Quiero ver el tipo de herida, lo revisan, ¿sí? Y el paciente está más relajado, está calmado, está en paz. Gracias por dejarme revisarlo. Adelante, ¿sí? Entonces ustedes van a ver al paciente, ¿sí? Su reacción y van a saber con quién sí y con quién no se puede. ¿Sí me entienden?
¿Por qué? Porque es importante, como diríamos, ¿no? Medirle el agua a los frijoles. ¿Sí? Hay que ver con qué pacientes sí podemos acercarnos y reinterrogarlos, pedirles que nos dejen revisarlo, y pacientes con que nos va a costar mucho trabajo. Porque el paciente está en su molestia, está en su dolor, no quiere saber nada de nadie, ni de nosotros mismos, los médicos. Entonces, esos pacientes son los que cuestan trabajo y hay que desdoblarlos y explicarles que su padecimiento va a ser largo y que no le vamos a poder quitar el dolor de momento tan rápido, pero que se le va a quitar. Entonces, hay que ser condescendientes con ellos. ¿Sale? Gracias. Sale. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Vamos a llevar algún libro con usted? Ah, qué bueno que me preguntaron. Sí. Miren, ¿ya tienen su plataforma del Xavier? Es que no todo. Me parece que todavía no está. ¿Todavía no está? Bueno. De todos modos se las voy a publicar, ¿eh? Curso de patología, aquí está. ¿Sí lo ven? ¿Sí pueden ver el libro? No. 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 A ver, espérenme. Compartir pantalla. Aquí está. Perdón. Ya. De repente se me va el avión. Ok. ¿Pueden ver el libro? Sí. Ok. Este libro lo encontré en la plataforma de CB. Está muy bueno, está muy interesante. Tiene muchas cosas que debemos de leer para poder hacer una historia clínica buena. ¿Sí? Lo van a encontrar en Nogel Balcells. Sí, está práctico, está muy fácil de leer. ¿Sí? Hay otro libro. Sí, a ver. Sí, inicio. Sí. ¿Dónde está? A ver, encontré precisamente ayer otro libro. Doctor, esa plataforma, el Sevier que dice, es la que nos habían recomendado en un correo que teníamos que pagar 750 o es muy... No, sí, es esta. Es esta plataforma. De hecho, en esta plataforma, ustedes van a recibir una capacitación la próxima semana, si no mal recuerdo, donde les van a enseñar a usarla y es como una red social, ¿eh? Funciona como una red social. Y está muy interesante cómo funciona. ¿Sí? ¿Dónde está historia clínica? Doctor, es que tengo un cuestionamiento aquí. Ajá, a ver, dígame. Lo que pasa es que yo le pregunté a Laurita si era obligatorio comprar eso, porque en el correo sí especificaba que pues sí teníamos que pagarlo cada semestre. Ajá. Entonces le pregunté a Laurita y me dijo que no era obligatorio. Entonces me atrevo a decir que la mayoría no lo compramos. Entonces Miren. no tenemos ese acceso. Realmente la universidad se los ofrece por el hecho de que ustedes no tengan que salir a comprar un libro. Yo sé que ustedes lo descargan de manera electrónica, ¿no? Pero, sí. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Este es un libro maravilloso. ¿Sale? Es de el Xavier, ¿sí? El Suros, ¿sí? Semiología médica y técnicas de exploración. Esta es una chulada de libro. Quien lo encuentre, lo felicito. Porque ya no lo volvieron a hacer. Y tengo por aquí el Bates, ¿sí? De guía de exploración física e historia clínica. ¿Sale? Espérenme, déjenme ver si lo puedo sacar.
para que ustedes lo vean. ¿Sale? Ok. Estos realmente son los dos libros básicos que ustedes pueden encontrar. Los pueden descargar, sí. La ventaja de la plataforma es que pueden ustedes interactuar, ¿sí? Con todos los libros, porque ahorita en patobiología ustedes van a llevar 8 o 9 materias diferentes. Microbiología, farmacología, propedéutica médica conmigo, patología, ecología, metodología de la investigación, epidemiología, salud pública, sociomedicina. ¿Se me olvida alguna? Parasitología. Parasitología. O sea, son 10 materias, son 10 libros. ¿Sí? Entonces, el tener un banco, ¿sí?, de libros es muy bueno. ¿Sí? Es muy práctico. ¿Por qué? Porque por decir yo ahorita en esta plataforma yo les puedo bajar, o sea, este libro yo lo tengo a la mano y les puedo decir, lean este capítulo porque de aquí vamos a revisar el tema mañana y les puedo comentar algo en la misma plataforma, ¿sí? Y les puedo añadir algún artículo que yo haya encontrado o les puedo añadir la tarea o lo que ustedes quieran sobre la misma plataforma. ¿Sí me entienden? Y ustedes pueden descargar el libro, ¿cómo le llaman ustedes? Offline, para traerlo en su celular, en su tableta, y no necesariamente necesitan estar conectados. Y pueden hacer todo lo que ustedes quieran con el libro, subrayar, identificar, compartir, hacer fichas bibliográficas, lo que ustedes quieran con la plataforma, cosa que no pueden hacer con descargar un libro exclusivamente de la nube, porque ustedes lo descargan y ya, pero todo lo demás lo tienen que hacer ustedes a mano. ¿Sale? Esta plataforma yo ya la quería para ustedes desde hace 2 años, porque esta plataforma yo la vi en la NAHUAC de México, la Universidad NAHUAC. Es una chulada, créanme. Cuando uno ya aprende a manejarla, es una chulada. ¿Por qué? Porque tienes 1000 libros para estar revisando y ocupas de aquí este libro y de este libro y de este libro y empieza uno a trabajar. ¿Sí? ¿Realmente es muy práctica? Sí. ¿No es obligatoria? No, pero ¿sí les va a servir? Sí, les va a servir. Les va a servir mucho. ¿Sí? Y aparte recuerden, descargar un libro de cualquier plataforma es ilegal. Y queremos pregonar con el ejemplo. No seamos ilegales. ¿Sí? Yo honestamente no descargo libros. 1, porque no sé, y 2, porque se me hace ilegal. Porque matan un libro. ¿Sí? Yo los libros que tengo, quien ha podido venir aquí a mi oficina y los ha visto, es porque yo los uso, porque me gusta leerlos, porque los tengo marcados. ¿Sí? Y porque, aparte, el olor al libro es delicioso. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren un libro, cómprenlo. Pero cómprenlo para que sea suyo. ¿Sí? El libro que los marcó, a mí este libro me marcó mucho, el Suros, desde que yo era estudiante y compré la última edición que salió y es hermoso leerlo, es practiquísimo leerlo. ¿Sí? Entonces, esto también tiene que ver con un poco con nuestra ética. ¿Sale? Sí, yo sé que ustedes son 10 veces más rápidos que yo descargando 1000 cosas. Hasta mañana, doctora. Pero hay que ser honestos. ¿Sale? Porque pues eso tiene un nombre, se llama piratería. ¿Sale? Entonces, se los dejo a su conciencia. De todos modos, ya les di los libros que tengo en físico, los libros que voy a manejar en la plataforma. Ustedes pueden leer de donde ustedes quieran propedéutica. La historia, afortunadamente, el ser humano es cabeza, 2 brazos, 2 piernas, un tronco en todo el planeta. Si ustedes encuentran un libro chino de propedéutica y lo saben leer, adelante, me van a ilustrar. Cualquier libro es bueno, ¿sí? Cualquiera, créanme, ¿sí? Hasta la misma norma oficial mexicana, pero lean, por favor. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, vamos a estar tratando de hacer las clases así conjuntas para que no entren unos y luego otros.
ahorita yo tengo una problemática, bueno, como muchos médicos en el estado de Guanajuato, porque la pandemia ya nos rebasó, entonces, para muchos de nosotros la Secretaría de Salud modificó nuestros horarios de trabajo. Entonces, vamos a estar trabajando cuando menos todo el